nosotros tendríamos que explicarnos por qué razón el colegio, ¿cierto?, utiliza pruebas CEPA. Tal como lo señaló Daniela en algún momento, este es un colegio, de una u otra manera, de 18 años, es un colegio bastante nuevo. Y al ser el único colegio particular pagado, también tenemos un compromiso de poder demostrar cuál es ese diferenciador con los demás colegios, que en su gran mayoría son subvencionados, son muchos de ellos también ligados a alguna entidad religiosa. Por lo tanto, de una u otra manera uno tiene que tener ese rol diferenciador. Y esperar 4 años para darse cuenta que quizás la promoción de un curso no es lo que se esperaba, o que no está rindiendo los frutos de todo el esfuerzo que se hizo en ese grupo determinado. Por lo tanto, dentro de esa búsqueda, yo en la actualidad trabajo como director académico, pero sí cumplía la labor de profesor de aula. Ella también buscó otras instancias de aprendizaje, llegamos a unas pruebas también de una congregación religiosa que las ofrecía, y básicamente para tenerlo como referente para el curso anterior a que se daba SIMS. ¿Cuáles fueron los resultados que veía la dirección y veía yo incluso como profesor, porque también dentro del área de historia compraban ese instrumento, que la verdad nos iba bastante bien quizás con ese tipo de instrumento para medir los aprendizajes de ese año en curso, pero la verdad que no tenía ninguna relación con lo que se obtenía después en SIMSE. Por lo tanto, la aplicamos un tiempo prudente, que fueron 3 años, y se llegó a la conclusión que no había ninguna concordancia. Nos iba muy bien en una, pero no tenía sintonía con los resultados a nivel nacional. Por lo tanto, dentro de ese contexto es cuando ella se entera, haciendo un estudio de posgrado en Concepción, es donde se entera a través de una de las profesoras que estaba dándose a conocer este proyecto nuevo de las pruebas CEPA, y lo que nos llamó la atención mucho a nosotros era lo que dice la sigla, que es el seguimiento, ¿cierto?, de una u otra manera al progreso del aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, a partir de eso es donde nosotros hacemos los contactos para que pudiese, ¿cierto?, llevarse esta evaluación a regiones. Que no éramos muy atractivos, si ustedes lo ven, son 450 alumnos ahora, en ese momento con suerte quizás éramos 300, pero sí era una herramienta que nos iba a permitir mantener informados no solamente a los profesores que impartían las asignaturas principales, sino que por sobre todas las cosas a la familia y a los alumnos, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la tercera razón por la cual nosotros utilizamos CEPA, que es permitir de una u otra manera el monitoreo anual del aprendizaje dentro de estas asignaturas fundamentales. Así como también por la necesidad de entregar siempre información de calidad a la familia y lograr a través de ello, ¿cierto?, un trabajo mancomunado. Aquí nosotros no podemos de una u otra manera pensar que vamos a trabajar única y exclusivamente con la familia o haciendo un buen trabajo con los profesores. Para nosotros las familias son fundamentales porque hay que mantenerlas y hay que darles también el protagonismo que ellos tienen en ese proceso de aprendizaje en la educación de sus hijos. CEPA se ha transformado, por lo tanto, además para nosotros en un referente externo que permite complementar su mirada evaluativa con los instrumentos y tipos de mediciones realizadas en forma interna también en el establecimiento. Y por último también está el respaldo de MIDE, porque yo hace, la verdad, 4 años que estoy viniendo acá a las mismas capacitaciones, también he estado ocupando el lugar de ustedes. Más allá de mirar el número de los resultados de las evaluaciones como un informe de estado, había que empezar a hacer un análisis, ¿cierto?, desde lo más de afuera hasta llegar realmente a cuál era la causa. Así aprendimos algo del Colegio de La Salle en otro momento. Y en este caso, la asistencia que se tiene a las pruebas es muy buena, es altísima. Y eso porque en realidad a partir de los años los mismos alumnos y familias han tenido la posibilidad de visualizar la importancia que tiene el resultado que se les va a dar finalmente a través de la entrevista o a través de las reuniones de apoderados. Por lo tanto, saben que asistir a esta evaluación es fundamental para ver cómo van sus hijos. Por otro lado, la selección de, las pruebas que se realizan y la aplicación de las pruebas se realiza con los profesores de asignaturas que no tienen relación con estas pruebas, dado que obviamente podría ser invalidar de alguna manera si un profesor, no sé, retroalimenta mucho más una pregunta u otra, o hace algún comentario que es propio de su asignatura que no debería estar en ese sentido en la aplicación de la prueba. Se capacita a los profesores de acuerdo a los estándares que nos señala MIUC, y obviamente todos los demás colaboran en la logística de esta aplicación de la prueba. Ahora, en general, cuando se partió con el inicio de la aplicación de esta prueba y se vieron los resultados, como decía Jorge, la resistencia un poco también a saber y a conocer cómo estos resultados de parte de los profesores no era menor. Por lo tanto, había como una cierta distancia, porque también
es parte un poco del proceso que los profesores y que en general uno se sienta como evaluado, a pesar de que son aprendizajes del alumno, uno se siente evaluado. Y tender en el fondo a atribuir esto a las responsabilidades a lo externo, a decir en realidad esto es porque el niño no estudió, porque en realidad la familia no se compromete, era como una respuesta habitual. Y el proceso en el fondo de ir generando este compromiso con la evaluación y de no sentirse amenazados por los resultados fue un proceso que en realidad ha llevado todo este tiempo hasta ahora, en donde los profesores ahora sí pueden visualizar esto como una estrategia en donde ellos van a poder mejorar sus prácticas pedagógicas en aula. Y ahora sí se puede en el fondo señalar que ellos lo ven como una ayuda y como un apoyo y no solamente como una evaluación personal y solamente de la práctica, sino como un trabajo conjunto y colaborativo. Bueno, básicamente pasamos ahora a la etapa de cómo nosotros recepcionamos los resultados. Hay muchos puntos que ustedes también lo hacen dentro de sus colegios. Nosotros aplicamos la prueba en el formato de a fines del mes de octubre, los primeros días de noviembre, por lo tanto ya en enero nosotros tenemos el día 2 de enero, por lo menos así ha pasado durante estos 5 años, tenemos siempre los resultados, ¿ya? Diagnosticamos los resultados a partir de los ejes mejor logrados, tal como lo hacen las demás instituciones que acá han expuesto, a partir de los mismos reportes directivos, ¿cierto?, que se nos entregan. Y hacemos el trasvasije de los resultados y se los entregamos en primera instancia a los profesores del primer ciclo, los profesores que trabajan en las asignaturas de lenguaje y matemática y por supuesto los profesores que imparten estas dos asignaturas desde quinto básico hasta tercero medio. Una vez que ellos ya están informados de los resultados, nosotros antes de retirarnos ya de nuestras vacaciones en el mes de enero, que es aproximadamente antes del 10, ahí nosotros entregamos los resultados al cuerpo de profesores entero. ¿Ya? Siempre van a tener los profesores que imparten las asignaturas, ellos en primera instancia, los resultados y posteriormente a todo el resto del profesorado. Ahí, en general, nosotros siempre vamos a hacer una entrega en la cual vamos a destacar cuáles son los ejes temáticos mejor logrados, ¿cierto? Cuáles son aquellos que están marcando un mejor porcentaje de logro, cuáles son aquellos que están más altos, más bajos y por sobre todas las cosas ciertos rangos. Por ejemplo, les vamos mencionando en determinados cursos cuántos alumnos quedaron sobre un 75% de logro, quiénes marcaron o bajo el 60%, de cierta manera para tener una mirada lo más objetiva posible de los resultados y poder aterrizarlo a la realidad de cada uno de los cursos. A la vuelta del año escolar se realice durante el primer mes de clase y de todas maneras ir haciendo un seguimiento dentro del semestre y por supuesto a partir de lo que es el año. Lo cual va a ir directamente, ¿cierto?, acompañado de una planificación anual en la cual ya aquí van a empezar a trabajar con nosotros no solamente los profesores de lenguaje y matemáticas, sino que un grupo de profesores mucho más amplio, es decir, de todas las demás asignaturas. Bueno, aquí hay dos puntos fundamentales que quisiera como mencionarles respecto al trabajo también que nos permite realizar los resultados de las pruebas. Por un lado, con los profesores, el trabajo de planificación que se realiza a partir de los resultados de los ejes, por ejemplo, más descendidos, nos permite que los profesores planifiquen actividades de trabajo y generen estrategias que van dentro de su planificación, que por un lado va a ser mensual, semestral y anual. Y que esa planificación va a estar en el fondo entregada al director académico, en este caso Jorge, quien va a ir como revisando a partir de las reuniones de con los jefes de departamento cuáles son estas áreas, cómo se va a trabajar en los diferentes niveles y por otro lado también cómo se va a ir evaluando este proceso. ¿Ya? Nos interesa que se haga un seguimiento durante todo el año para ir viendo cómo se van desarrollando estos avances o quizás de alguna manera, si se mantiene, ver y conocer las razones de por qué o cómo se ha estado trabajando esto. Por otro lado, hay otro punto. Dentro del equipo de gestión se consideró que era muy relevante cómo sabíamos nosotros si lo que efectivamente el profesor había planificado se estaba desarrollando o no. Y uno de los aspectos que trabajamos bastante en el Colegio Alborada es la práctica constante de ir acompañando a los profesores en sala, hacer una observación y por lo tanto también generar la retroalimentación posterior a esa evaluación, en donde nosotros visualizamos en duplas de trabajo cuáles han sido, en el fondo, si los profesores están cumpliendo con esa planificación, con esas intervenciones que ellos mencionaron y cómo las han ido trabajando. Por ejemplo, quizás la estrategia que nos planteaba
Mauricio de La Salle, acerca de cómo mediar los aprendizajes de los alumnos, es relevante en este momento, porque la observación de aula a nosotros nos permite saber cómo se está dando en la práctica esto que uno de alguna manera organizó y generó en papel, ¿ya? Es saber si eso se está dando, si el alumno finalmente está comprendiendo, ver si en general el curso va como en el nivel. Es una estrategia en realidad que a nosotros nos permite y que al docente también le permite saber cómo va trabajando estas áreas más descendidas, ¿ya? Y yo creo que esa es una práctica que a nosotros nos ha permitido ir mejorando, que el profesor vaya dándose cuenta de cuáles son las dificultades que presenta a nivel de cómo trabaja en aula, cómo es su práctica docente y cómo desarrolla las estrategias que desde un inicio se van como mostrando y tratando en el fondo de que sean lo que nos permite avanzar con los alumnos que de alguna manera se encuentran más descendidos. ¿Cómo mejoramos también las evaluaciones? Otro aspecto que también quizá desde lo que mencionaba Jorge Mansi al inicio, tiene que ver con enfocarse en los alumnos que están descendidos y que quizás si fuera el único aspecto que uno trabajara en el colegio sería como medio débil, no debería ser así. Pero dado que hacemos otras prácticas y tenemos también otros aspectos que también son relevantes, el trabajar con alumnos que tienen efectivamente los porcentajes más descendidos en algunos ejes nos permite hacer talleres de reforzamiento en el colegio, ¿ya? Que permite también este trabajo mucho más personalizado con el alumno, trabajando especialmente aquellas áreas que les son más difíciles. Ahora, estos talleres que nosotros realizamos no cuentan con más de 8 alumnos por taller. Entonces es un trabajo que se va realizando en la medida que el alumno va viendo avances, se va evaluando este aprendizaje también. Los profesores van viendo cómo va aquello y ven la necesidad de si el alumno debe continuar o no debe continuar. Esto se realiza especialmente en el área de matemáticas, dado que el departamento de matemática consideró que no hay otra instancia fuera de la hora de asignatura en que se pueda trabajar esto con los alumnos. En el caso, por ejemplo, del área de lenguaje, que es un área que en el colegio se trabaja más porque tenemos también programas asociados al área, como lo es el programa de comprensión de lectura, ya tenemos también un programa de motivación a la lectura, que es para los más pequeños. Tenemos también el programa de resolución de problemas y el programa ABDI, que es un programa que trabaja desarrollo y habilidades de pensamiento, inteligencia. Hacen, por ejemplo, guías de trabajo de clases de textos de historia, pero que van desarrollando preguntas de comprensión de lectura que apuntan justamente a estos indicadores. En el caso también de las evaluaciones, todas las evaluaciones nos permiten también saber cómo están los niños en diferentes habilidades de comprensión lectora. Por lo tanto, también las evaluaciones son desarrolladas por los profesores que tengan preguntas de este tipo y son monitoreadas también por el departamento y la dirección académica de manera tal que todos apunten en aquello. También surgió como una forma de trabajar esto, que los profesores se sumaron al tema de desarrollar ciertos compromisos en sala durante la práctica pedagógica, que ellos lo adoptaron como los 7 compromisos para mejorar la comprensión de lectura. Y esos 7 compromisos que desarrollaron los profesores tienen que ver justamente con mejorar la comprensión de lectura y van a ser prácticas que ellos adoptaron como en aula, que es algo como constante, como por ejemplo, solicitar a un alumno que luego de leer un texto, el alumno pudiera señalar con sus propias palabras cuál era la idea global de lo que se estaba mencionando ahí. Cosas tan simples que los mismos profesores detectaron que se pueden aplicar a todas las asignaturas para que finalmente también tenga una incidencia del trabajo que se desarrolla a nivel como global en el colegio. Bien, y como les señalé, para nosotros una de las instancias más importantes y mediante la cual hemos logrado el compromiso de las familias con este instrumento y que se le dé la seriedad que tiene, es la forma en la cual nosotros las entregamos. Nosotros como colegio particular no tenemos nuestro fuerte de comunicación con la familia a través de reuniones de apoderados. Nosotros tenemos solamente 2 reuniones en el año. La inicial de marzo, donde damos cuenta de las actividades principales que el establecimiento va a realizar, así como el curso, y una reunión en el mes de noviembre para poder cerrar el año. Los papás tienen claridad
de cuál es el historial y cuál ha sido el avance de sus hijos en lenguaje y matemática durante 5 mediciones consecutivas. Por lo tanto, eso a ellos también les permite, de una u otra manera, saber que si su hijo ha estado durante 5 años continuados, ¿cierto?, muy débil en la parte de sentido global de los textos dentro de esa área, ellos tienen que apoyarlo dentro de lo que van a ser la lectura de los libros mensuales, dentro de lo que es la lectura de los textos, porque saben que hay una habilidad que el colegio la está trabajando, pero que individualmente su hijo la tiene mucho más disminuida quizá que el promedio del curso. Cuando nosotros queremos mejorar la comprensión de lectura, queremos mejorar el vocabulario de nuestros alumnos, no podemos responsabilizar o endosar la responsabilidad a una asignatura fundamental. Es parte importante de que cada uno de nosotros asumió que desde la manera de saludar a nuestros alumnos, de cómo nos expresamos frente a ellos, cada uno de nosotros está haciendo su aporte a incrementar ciertas áreas de su desarrollo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para nosotros, sobre todo los reportes, los informes de progreso, el reporte de estado, así como el hecho que sepa también a través de su página web, sea súper transparente en contar cuáles son los colegios que participan, un papá sepa, por ejemplo, de la dependencia de nosotros, con qué otras entidades particulares pagados se están midiendo a su hijo, ha sido sumamente importante, porque ellos saben que desde ese punto de vista hay información que es súper transparente si ellos la necesitan. Nosotros mostramos la página, vamos contando también cómo se van elaborando estas pruebas, cómo se obtienen los resultados. Le hemos tenido que explicar, incluso a llegar a detalles súper minuciosos de por qué razón 2 alumnos que tienen el mismo porcentaje de logro tienen, por ejemplo, puntajes diferenciados, cuando, como les decía hace un rato, hay papás que tienen 3, 5, 6 hijos, entonces dice, pero ¿por qué el mío tiene puntajes distintos? Hay que explicarle hasta eso, es decir, hasta la teoría de respuesta al ítem para que puedan entenderlo. Pero